Muy buenas noches para todos y todas. Les damos una cordial bienvenida al Centro de Formación y Acción Social Fray Gabriel Gutiérrez Ramírez, OFM, la Universidad de San Buenaventura. Les da la bienvenida en esta noche a su diplomado en espiritualidad franciscana. ¡Qué maravilla! Ya llegamos a la última clase, el tema número 19, y esta es uno de los temas más importantes o claves dentro del franciscanismo, el anuncio del Evangelio en la experiencia franciscana. Creo que es un tema fundamental, básico para un curso o un diplomado en espiritualidad franciscana. Hoy tenemos un invitado muy especial, nos acompaña Fray Juan Jairo Rendón, OFM. Él es un fraile de la provincia franciscana de San Pablo Apóstol. Y yo digo que Fray Juan Jairo es uno de los fundadores de este centro, sobre todo a nivel de la formación. Yo lo considero como uno de los fundadores porque desde las primeras clases que iniciamos con un ABC del pensamiento social de la Iglesia, con un tema nada más y nada menos que el de la política, nos ha estado acompañando. Fray Juan Jairo, gracias de verdad por sacar el tiempo, por querer estar con nosotros, por compartir en esta noche. Entonces le doy la bienvenida. Él estará hoy al frente de ustedes. Yo voy a acompañarlos hasta las 7:10 por un tema que estamos acompañando, entonces debo retirarme a esa hora, pero él los estará acompañando hasta el final, hasta las 8 de la noche. Da clic donde dice abandonar la clase y chao, cerrar la sesión, 8 de la noche. Entonces, bueno, muchísimas gracias y bienvenido, Fray Juan Jairo. Bueno, muchas gracias, Miguel Ricardo, y muchas gracias a todas y todos ustedes por estar aquí en Alfonso, ¿cómo estás? En este espacio en el que vamos a reflexionar acerca del tema que ha referido Miguel Ricardo. Yo creo que es muy importante que nos ocupemos de este tema porque tenemos una una visión muy llamativa para la iglesia y para este momento, el anuncio del Evangelio en la experiencia franciscana. Vamos a propiciar una reflexión que ya para las 7:30 de la noche tendría que estar suficientemente cocinada para que podamos pedir la palabra e interactuar desde los distintos lugares donde estemos, hablar sobre qué significa el tema, qué significa evangelizar para una clarisa, qué significa evangelizar para una concepcionista, qué significa evangelizar para un laico, para un consagrado de cualquier institución franciscano. Eh, Gracias nuevamente, Miguel Ricardo, por la invitación y vamos entonces a arrancar con el tema. Empezamos haciendo una oración, invocando al Señor, invocando su Espíritu, como nos lo enseñó San Francisco. Oh alto y glorioso Dios, ilumina las tinieblas de mi corazón, dame fe Dame fe recta, recta, esperanza esperanza cierta, cierta, caridad verdad perfecta, perfecta, sentido, sentido y conocimiento, conocimiento, Señor, para que para que cumpla tu cumpla tu santo y santo y veraz el mandamiento. mandamiento. Amén. Amén. Yo tengo una experiencia muy interesante con Gabriel, ¿no? Con Gabriel Gutiérrez, porque coincidimos en un congreso internacional en Guatemala sobre evangelización y precisamente el tema de esta noche, entonces me recordó esa experiencia que quiero compartir de entrada, ¿no? Con ustedes. Agradezco pues la invitación del Centro de Formación y Acción Social Fray Gabriel Gutiérrez a ser parte de este esfuerzo de reflexión para consolidar la identidad misional franciscana de líderes y lideresas que viven su vocación en la iglesia como agentes de pastoral desde el Evangelio y la doctrina social de la iglesia. Por supuesto, y en pro de una real y verdadera transformación social. Quiero dar inicio, como decía, a esta reflexión, a este compartir, si es posible, a esta conversación con una anécdota. Con nuestro hermano Fray Gabriel Gutiérrez Ramírez compartimos en el tercer Congreso Franciscano Misionero de América Latina y del Caribe en Ciudad de Guatemala en el año 2018. Ese congreso
de OFM tenía el lema de peregrinos descalzos como hermanos de todos. Los frailes franciscanos nos reunimos esta vez en una casa eremitorio de retiro en Ciudad de Guatemala que se llama Monte San Francisco. En este congreso, los frailes buscábamos acercarnos con profunda reverencia a tres signos de los tiempos del actual contexto latinoamericano y caribeño. Y los tres signos eran los siguientes: el cuidado de la creación, la movilidad humana y la cultura de paz. Nos íbamos a ocupar durante 7 días de ese tema, de esos temas, que nos muestran que estamos ante nuevos escenarios y nuevos desafíos. Y esa vez estuvimos inspirados en la metodología que nos ha legado el magisterio latinoamericano de la Iglesia: ver, juzgar, actuar, evaluar y celebrar. Con Fray Gabriel y otros muchos hermanos coincidíamos en la percepción de cómo la delgada línea que marcaba los linderos entre evangelización, justicia y paz e integridad de la creación era cada vez más delgada, hasta el punto que resonaba cada vez más potente aquello de que la JPIC, o sea, justicia, paz e integridad con la creación, era, según había dicho un ministro general nuestro, era el ADN de nuestra espiritualidad. Era la información primaria. Los frailes menores deseamos contemplar en este tercer congreso, ese de Guatemala, estos tres desafíos con una mirada serena y creyente, discernirlos a la luz de las fuentes inspiracionales de nuestro carisma y optar con renovadas fuerzas por una mayor fidelidad a nuestra misión en el mundo y en la Iglesia. Valorar la eficacia de nuestra tarea evangelizadora en actitud de conversión permanente, con la finalidad de restituir al Señor, como dice San Francisco, el don de la vocación que nos ha regalado. Pero, hermanos y hermanas, este tercer congreso de Guatemala no estaba partiendo de cero. Ya habíamos tenido, por supuesto, un primero y un segundo congreso. El primer congreso se realizó en Córdoba, Argentina, y el segundo en Canindé, Brasil. Y esos dos congresos nos habían marcado un camino que necesariamente nos llevaba a convertir, nos llegaba a sentir que ese camino se convertía en objeto de obediencia para todos nosotros. Ese camino nos ponía en otro modo, digo, en el modo evangelio y en el modo acción, si no quedaban en letra muerta, porque muchos de los textos que producimos en estos encuentros quedan en las bibliotecas. La reflexión de Córdoba, Argentina, se tituló de esta manera: Carisma y misión, urgencia y audacia. Nos ponía ese título en sintonía con el caminar de la Iglesia latinoamericana y caribeña que animó la Quinta Conferencia General del Episcopado Latinoamericano en Aparecida. Dicho documento, el de los frailes, fue estructurado en 5 bloques, y póngale cuidado a los bloques de ese documento, que repito, se llama Carisma y Misión, Urgencia y Audacia. El primer bloque era Memoria Histórica. El segundo bloque era Nuestra Presencia Hoy. El tercer bloque, Desafíos que Persisten. El cuarto bloque, Provocaciones, Estímulos y líneas de acción.
y el último bloque eran conclusiones. Dicho congreso pretendía posibilitar una profunda revisión, ojo, revisión y revitalización de nuestra tarea evangelizadora en el mundo actual. Los frailes muy preocupados por revisar y revitalizar desde la memoria, desde la presencia, desde los desafíos, desde las persistencias, desde las provocaciones que al carisma le plantea la realidad. Con ello retomamos el itinerario trazado por el documento El Evangelio nos desafía del Consejo Plenario de la Orden que se realizó en 1983 en Bahía, Brasil, en el que se nos surgió a ver y oír a nuestro pueblo latinoamericano para dejarnos evangelizar por los pobres y excluidos, tal como lo hicieron Jesús de Nazaret y San Francisco de Asís. O sea que aquí la orden no nos estaba poniendo a evangelizar, sino a dejarnos evangelizar como ha querido la Iglesia también en sus documentos. ¿Y esto por qué? Porque en la orden resuena siempre, siempre, permanentemente, aquello de que nuestro claustro es el mundo y que nosotros somos hermanos y hermanas del pueblo. Sabemos que el lugar teológico de nuestra misión se encuentra entre las personas. Por ello, tal como se expresa en el documento conclusivo del Congreso de Córdoba, nos sentimos impulsados por el Evangelio y desafiados por el nuevo contexto histórico a revisar nuestras formas de presencia y a colocarnos en actitud de escucha y conversión y de búsqueda de nuevas formas de evangelización más itinerantes en una misión compartida con laicos y laicas. Se nos llama pues a revisar nuestra manera de ser y de estar en el mundo y en la iglesia, de modo que podamos recrear y refundar nuestra tarea evangelizadora. Urgente pues abrirnos a los nuevos desafíos de la misión adyentes, a las comunidades eclesiales de base, a la inserción en las periferias, al servicio a los migrantes, al acompañamiento a los campesinos sin tierra, las luchas por los derechos de los indígenas y afrodescendientes, el acompañamiento a prisioneros y a drogadictos y a personas con deficiencias físicas y mentales. Pero no es solo la misión la que se ha de resituar en este nuevo contexto, sino también, ojo, también nuestras vidas. Y nuestras vidas significa pasando de los conventos tradicionales o de las fraternidades tradicionales, en el caso de la OFS, o de las organizaciones tradicionales, a nuevas formas que nos permitan responder con mayor agilidad a las distintas realidades en las que nos encontramos inmersos. Ese fue el recorrido de ese primer congreso celebrado en Córdoba, Argentina. En el segundo congreso misionero y de evangelización franciscano que tuvo lugar en Canindé, Brasil, en el 2013, la fraternidad organizó el congreso desde la concepción de un nuevo nacimiento, siguiendo la recomendación de Jesús que le hiciera a Nicodemo. El que no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. El documento conclusivo se tituló Nuevos franciscanos para la nueva evangelización. Y ese documento, el segundo del Congreso Misionero de Canindé,
tenía 5 partes también. La primera parte, extraña para nosotros, Cañindé, ciudad franciscana. La segunda, de Córdoba a Cañindé. La tercera, el rostro del nuevo franciscano. La cuarta, la práctica evangelizadora del nuevo franciscano. Y la quinta, conclusiones, en la que podemos constatar que la mayor novedad de dicho congreso fue la invitación a renovar nuestra misión con tal hondura que podamos equipararla a un nuevo nacimiento en el Espíritu. Creo que fue un momento especial este segundo congreso porque le hizo fuerza aquello de que el Espíritu Santo es nuestro ministro, nuestro animador, nuestro fundador. Nosotros somos realmente una fraternidad fundada en el Pentecostés de la Porciúncula, congregada en esa sinodalidad de la Porciúncula donde todos hemos nacido. Y el tercer congreso, que es este de Guatemala, al que hacía alusión arriba, el congreso en el que el lema era peregrinos descalzos como hermanos de todos, fue un congreso en el que los frailes buscamos acercarnos con profunda reverencia a 3 signos de los tiempos del actual contexto latinoamericano y caribeño. El primer signo fue el cuidado de la creación. Póngale cuidado a todo esto tan actual. ¿Recuerdan de la COP? Todo lo que ha venido hablando el Papa Francisco, de Laudato Si, Fratelli Tutti, etc. El segundo tema fue la movilidad humana y el tercer tema, la cultura de paz, que nos muestra que estamos ante nuevos escenarios y nuevos desafíos. Y entonces ahí estábamos con Fray Gabriel y nos preguntábamos, ¿cómo seguir caminando sin desentendernos de todo esto que nos decía el Espíritu a través de la sinodalidad franciscana? En las charlas de pasillo, ahí en el comedor, en el jardín, hablábamos de todo esto. ¿Cómo seguir caminando aún a costa de la incomprensión de cofrades y hasta de las mismas estructuras eclesiales? O de la sociedad misma a la que pertenecíamos, que tenía imaginarios bien divergentes de la figura del fraile, del presbítero, del laico franciscano, del mismo misionero. Terminado el congreso, ya nos vinimos para Colombia y tuvimos varias visitas de Gabriel a la casa oficina de Familia Franciscana de Colombia en la calle 33 con séptima, segundo piso en Teusaquillo, ahí en Bogotá. Y al calor de un tinto o de una buena taza de chocolate con queso, compartíamos las búsquedas que finalmente pusieron a Gabriel en modo calle, o sea, en modo convento de los orígenes, según nuestra espiritualidad. Y fue precisamente allí donde Gabriel entregó su vida, acompañando al general Saundúa y muchos otros. Gabriel fue coherente con el caminar de la reflexión que la orden, que la familia franciscana estaba haciendo. Y recordamos muy bien ahí en la casa de familia franciscana cómo Gabriel estaba con muchas dudas sobre cómo hacer, qué hacer, con quién hacerlo, pero el Señor como que lo fue conduciendo de tal manera que Gabriel fue encontrando la forma de entender su modo de evangelizar con los habitantes de calle. Esto a manera de introducción de este encuentro que tenemos hoy, que me parece que con él se le rinde
un homenaje a Gabriel y que sabemos que desde el cielo nos está mirando y está intercediendo por nosotros. Primer tema que vamos a tocar entonces en la reflexión de hoy. El tema es nuestra identidad. A propósito de nuestra identidad, algún novicio, mirando a las diferentes órdenes y congregaciones en la iglesia, un novicio franciscano, unos dedicados a hospitales, otros a la educación, aquellos a la salud, estos otros a las comunicaciones, aquellos a la predicación, adyentes, preguntaba a su maestro de novicios, preguntaba, ¿para qué tarea específica nacimos los hermanos menores? ¿O para qué tarea específica nacimos los franciscanos y las franciscanas? El maestro respondió al novicio, el nombre lo dice, para ser hermanos y menores, para ser hermanas y menores. Y esto en cualquier oficio que la vida nos exija, tal como lo dice la regla, y con las herramientas necesarias para hacer el oficio, como lo dice la regla. Por eso nosotros no los llamamos frailes predicadores, porque no estamos fundados exclusivamente para la predicación, aunque predicamos. Por eso nosotros no los llamamos escolapios, porque no nacimos para las escuelas pías, para las escuelas, ¿no? Aunque tenemos escuelas. Por eso no nos llamamos hermanos hospitalarios de San Juan de Dios, porque no nacimos para atender la salud, aunque atendemos la salud, y eso desde los orígenes. Así, nuestro nombre marca una identidad, y nuestra identidad fundacional, nuestra identidad que evangeliza es ser hermanos y hermanas y menores, con ese apellido, con esa exigencia. O sea, nuestra vocación en sí, nuestra identidad en sí, ya es evangelizadora. Dice Antonio Merino, franciscano, muy conocido, en un escrito que tituló Franciscanismo y Sociedad Actual, que en el franciscanismo hay muchos caminos y senderos, según ya lo hemos dicho, caminos trillados por los que todos o casi todos andan, caminos o senderos interrumpidos, caminos intransitados y senderos insospechados. Dice que las ideas claves en el franciscanismo nunca están definitivamente poseídas. Oigan, las ideas claves en el franciscanismo nunca están definitivamente poseídas, sino que invitan a nuevas formulaciones, a nuevas interpretaciones. Es una espiritualidad dinámica. Dice que el pensamiento franciscano, que brota de la vida y de la experiencia inacabada, es siempre un pensamiento inaugural que va más allá de la palabra hablada para convertirse en palabra hablante. Es un discurso que asume lo sincrónico de su espíritu fundacional en diálogo permanente con lo diacrónico de cada época. Agrega Antonio Merino que son muchos los elementos y los ingredientes que constituyen el franciscanismo, pero que su alma, el alma del franciscanismo, es Francisco de Asís. Y yo diría que Clara de Asís, Francisco y Clara de Asís son el alma del franciscanismo. ¿Y por qué no decir Beatriz de Silva?
Conocer la estructura vital y arquitectónica del franciscanismo implica y exige conocer y reconocer los elementos constitutivos de un sistema que es vida, que es acción, que es pensamiento, que es interpretación. En el universo franciscano sincronizan armónicamente la vida, el pensamiento, la mística, el trabajo, la contemplación, la acción, la persona y la comunidad, el ser y el hacer. El franciscanismo es un movimiento de amplias proporciones que tiene su origen en Francisco de Asís y Clara de Asís y que se ha ido agrandando y sigue agrandándose en la medida en que conecta con su fuente e inspiración genuinas. Por eso, conocer esa fuente es ya estar preparados para comprender el caudal que hace 8 siglos comenzó a correr, confiando que no se seque, sino que se transforme en torrente con el pasar del tiempo. Yo creo, hermanas y hermanos, que estamos en los mejores momentos del franciscanismo. Primero, porque tenemos un papa con espiritualidad franciscana. Segundo, porque el mundo nos está exigiendo que lo seamos. El calentamiento global, la necesidad de reformas laborales, de reformas rurales, ¿sí? La sed que tiene la gente de la espiritualidad, ¿sí? La meditación, la lectura, el silencio, la sed que tiene la gente de vivir un estilo de vida sano, incluyente, respetuoso. El mundo nos está poniendo en el centro como familia espiritual y nosotros tenemos que honrar ese requerimiento que está haciendo el mundo de nosotros. Por eso, conocer esa fuente, ya estar preparados para comprender el caudal que hace 8 siglos comenzó a correr, decíamos. El franciscanismo originario se presentó hace 800 años como un fenómeno vigoroso y transformador que poco a poco logró introducirse en los más variados sectores sociales y culturales. Fue un movimiento evangélico que pronto adquirió grandes proporciones e incidió de modo decisivo en lo religioso, en lo social, en lo cultural, en la literatura, en el arte, de tal modo que la historia posterior del cristianismo ha tomado un ritmo que sin el franciscanismo hubiera sido de otro modo. Un ilustre medievalista, Le Gaulle, afirma que los franciscanos, adhiriéndose a todas las clases sociales y a la cultura popular y laica, rompieron las barreras que el mundo clerical, ojo, había impuesto a la cultura tradicional. Es así como el franciscanismo primitivo, atento a la realidad total, supo descubrir las nuevas formas culturales que emergían en el pensar y en el sentir y en el actuar del pueblo. Para los franciscanos y las franciscanas, no hay ningún lugar en el que no podamos estar. En el mundo franciscano no cabe la famosa acusación del manifiesto comunista a la nueva sociedad que no dejó más nexo entre el hombre y el hombre que el desnudo interés, que el inexorable pago en metálico, en dinero. Si el lucro desmedido de la sociedad industrial capitalista y burguesa infectó y corrompió las relaciones sociales, las micro y las macro relaciones humanas, los vínculos familiares, la amistad, el amor, la ayuda al otro y lo más humano que se da en la persona, necesitamos entonces como franciscanos reconstruir una nueva sociedad no basada en el interés,
ni en el egoísmo, en el cálculo, en el pago, en la eficacia, en la rentabilidad y en el valor contable, sino en el valor personal y comunitario de la dignidad, de la amistad, del amor, de la fraternidad, de la libertad y de la comunión del hombre. La familia franciscana, o sea, nosotros, los que estamos aquí en esta reunión, después de la experiencia de 8 siglos, aún puede brindar a la sociedad actual ese nuevo esquema de la sociedad que anhelamos y de la cultura de la fraternidad que necesitamos. Francisco fue un creador de cultura, no un distribuidor ni un consumidor de cultura. Su cultura pertenece a la existencialidad abierta y creadora, y no a una cultura de la simple interpretación y de la imitación. Francisco estaba muy lejos de la avidez libresca, pero era un hombre de profunda y prolongada reflexión y estudio personalizado. Francisco no estudió en los libros, sino en las fuentes que originan los libros y que inspiran tantos volúmenes de biblioteca. Francisco era profundamente contemplativo. Por eso su palabra fue original y llevó a su época a la categoría de lo nuevo y la capacidad de intentar nuevos comienzos. Su saber no era ciencia, sino conciencia hecha sabiduría, ya que trató de descubrir la verdad para después vivirla. La auténtica sabiduría no pretende tanto poseer verdades cuanto ser poseído por la verdad que nos trasciende. No se preocupa tanto de la cantidad de conocimientos que uno tiene que meter en la cabeza, sino de vivir en coherencia con la verdad fundamental que salva y hace libre al hombre y a la mujer. Ese convencimiento le llevó, Francisco, a una forma singular de vivir y de tratar el mundo y a todos los seres humanos y mundanos, que tuvo tal impacto en su siglo que logró cuestionar el paradigma de la cultura vigente. Y aquí pasa una cosa interesante. Aquí nos encontramos con una de tantas ironías de la historia, y es esta, que precisamente un hombre inculto minó la cultura de su tiempo. Francisco de Asís, pues, ha contribuido con su estilo de vida a crear una forma de ser y de vivir con no pocas repercusiones en la cultura occidental. Max Scheler, el fundador de la fenomenología de los valores, ve en Francisco a uno de los mayores escultores del alma y del espíritu de la historia europea. Francisco de Asís logra juntar lo afectivo, vital, cósmico con el ser y la vida de la naturaleza. Tal fue la rara hazaña del santo. Y nos estamos preparando para el año entrante celebrar entonces el 8º centenario del Cántico de las Criaturas. Y esta hazaña tomó carne en las instituciones que acogieron la mística e intuición de Francisco. Otro fraile llamado Teófilo de Bonets escribió un libro que tituló De la intuición a la institución los franciscanos, y dice lo siguiente, este fraile francés. Como las otras órdenes religiosas, la franciscana se nos presenta hoy bajo la forma de una institución. Las congregaciones, las órdenes, los distintos grupos que llevan el nombre de Francisco y Clara. Y sin embargo, como todos los movimientos que han dejado una traza duradera en la historia,
antes de solidificarse en una institución, el movimiento franciscano comenzó por ser una intuición que brotó en la mente y en el corazón de un hombre. Recuerden que nosotros en nuestra cultura de Occidente la intuición la hemos puesto en la mujer. Decimos que las mujeres son profundamente intuitivas, y aquí intuición entiéndase como espíritu, como ruaj. Ruaj es espírita, ¿no? Que brota en la mente y en el corazón de un hombre que se llama Francisco de Asís. Francisco de Asís, como un recién nacido que posee en su patrimonio genético los elementos con que llegar a hacerse adulto, la intuición de Francisco contenía todo el dinamismo de su crecimiento. Pero ojo, todos los cuerpos sociales no se desarrollan como los vertebrados. Los vertebrados se desarrollan en torno o parapetados de alguna manera en un esqueleto. Estos cuerpos sociales son como los invertebrados que necesitan de una caparazón, y hablo del franciscanismo, exterior que les estructure y defienda, aunque a veces se transforme en un corsé que oponiéndose a su crecimiento los llevará a la muerte si no tuvieran medios de abandonarlos y para construirse otro a la medida de la talla que alcanzan. Piensen ustedes en la mariposa. Si la mariposa no rompe el capullo, sale a volar, se queda gusanito. O si el pollo no rompe el huevo, queda atrapado en esa estructura invertebrada, en esa caparazón que lo protegió durante un tiempo, pero que ya debe ser rota. Cuando esa caparazón se convierte en corsé, nos ahoga. Suponiendo que los autores que escribieron sobre la historia de los primeros años de la orden no cayeron en la tentación del hagiografismo, que es construir la figura de un santo con cierto modelo de santidad, todos ellos han otorgado una singular importancia al problema de la pobreza y de la casuística, y no les falta cierta excusa porque en su tiempo los compañeros mismos de Francisco cristalizaron en torno a la práctica de la pobreza las críticas que hacían de la evolución de la orden, mostrando así que no habían percibido el envite real que se jugaba en la deriva institucional del movimiento franciscano. El movimiento franciscano pervive en la historia porque se dio una estructura institucional que se llama orden. Pero los hermanos de la primera hora, aunque tuvieron roces por la orden que estaban estructurando, no lograron identificar cuán importante era la orden y qué tipo de orden deberían darse para que no ofusque, no apague el carisma. Es verdad que un día el deseo de un loco, de un hombre llamado Francisco, o quizás de un grupo de hombres y de mujeres, encuentra el texto del Evangelio que expresa de maravilla lo que soñaban, la intuición que tenían. El gozo brota de este encuentro, del encuentro con ese texto, y dicen, esto es lo que buscábamos. Este deseo, este encuentro, este gozo
impulsa a los hermanos y las hermanas de la primera hora a vivir el carisma franciscano que luego fue institución. Entonces, seguir las huellas de Jesucristo no era simplemente para los franciscanos de la primera hora, no era ir a los pequeños, a los excluidos, para hacerles el bien como hacen otras instituciones, para educarlos, para sanarlos, ¿sí? Para predicarles. No, seguir las huellas de Jesucristo según esta intuición y desde esta institución, para los franciscanos era hacerse uno mismo pequeño y excluido. Aquellos hermanos que habían descubierto esto, 2 o 3, que vivieron la luz y la iluminación de esta intuición, se transformaron primero en 8, luego en 12, todos laicos, excepto Silvestre, creo. Y fue necesario redactar entonces un proyecto de vida. Y al redactar el proyecto de vida, entonces se da la primera constatación de la necesidad de la institución. Ya cuando se escribe el texto de la regla, ya están caminando hacia la institución. ¿Y por qué lo escriben? Porque no quieren actuar como caballeros aislados ni vivir al margen de la iglesia. Entonces partieron para Roma. Llevaron el texto, 1209, textos bíblicos del seguimiento de Jesús. Y ustedes y yo sabemos que ni la curia ni el papa comprendieron de qué iba la cosa. Será entonces el encuentro con la institución establecida, institución iglesia, que es incapaz en aquel momento de pensar si no es dentro de sus categorías. Entonces, ¿qué hace la iglesia? Pues ubican a los primeros hermanos entre el grupo de los penitentes y se les autoriza a predicar la penitencia. Quizás se les da la tonsura. Quedan de alguna manera bajo la cobertura de la institución. Des Bonnets, el que escribió ese texto, dice que atrapados en la institución. La verdad es que de Roma, vueltos a Asís, continúan viviendo como laicos. Eran laicos, siguieron recibiendo nuevos candidatos que se suman al grupo y cada vez más, todos antiguos y nuevos, van puntualizando el proyecto de vida, que es un proyecto que es en sí evangelizador. Y poco a poco la intuición se aleja y se difumina. Empieza a primar la institución, la regla, y va difuminándose la expresión de la intuición, como felizmente vivían los primeros hermanos, los hermanos de la primera hora. Bueno, pero todavía estaba Francisco entre ellos. Y para que sus hermanos conserven el gusto de ver la intuición, escribe su testamento y designa 2 modelos a seguir. Ahí en el testamento, Bernardo de Quintabal y la vida en la porción. Pero Francisco muere y en adelante nadie ni nada podrá oponerse a la invasión tentacular de la institución. ¿Quién hizo resistencia? ¿Quién mantuvo la intuición? Clara y los primeros hermanos. Recuerden ustedes que hubo hasta un conato de rebeldía cuando les fue prohibido a los hermanos la visita a Clara, porque Clara era
la resistente, la que resistía a ver agonizar el carisma, la intuición. Por haber perdido la intuición primera, entonces perdimos la capacidad de entender que nuestra forma de vida es en sí una forma de vida evangelizadora. El solo vivir como hermanos y hermanas menores ya es evangelización. Perdimos entonces, por la institucionalización, esa intuición primera y se impone entonces la fascinación de modelos ajenos. Entonces empezamos a copiar reglamentos de otros y nos vamos de alguna manera clericalizando y monastizando. Monastizando. Yo les recuerdo este texto de la perfecta alegría. La perfecta alegría es un texto de San Francisco, es un opúsculo y es un texto de resistencia. Un cierto día el bienaventurado Francisco, estando en Santa María, llamó al hermano León y le dijo: hermano León, escribe. Este le respondió: ya estoy listo. Escribe, le dijo, ¿cuál es la verdadera alegría? Llega un mensajero y dice que han venido a la orden todos los maestros de París. Escribe, en esto no está la verdadera alegría. Repito, este es un texto de resistencia. Y también que han venido todos los prelados ultramontanos, arzobispos y obispos, y también el rey de Francia y el rey de Inglaterra. Escribe, en esto no está la verdadera alegría. Francisco está describiendo a la fraternidad, hacia dónde va caminando. Y dice también que mis hermanos han ido entre los infieles y han convertido a todos a la fe, oiga, los predicadores, y que además yo he recibido de Dios tanta gracia que sano enfermos y hago muchos milagros. Te digo que en estas cosas no está la verdadera alegría. Pero, ¿cuál es la verdadera alegría? Dice Francisco, vuelvo de Perusa y en medio de una noche cerrada llego aquí, a Santa María de la Porciúncula. Es tiempo de invierno, está todo embarrado y hace tanto frío que en los bordes de las túnicas se forman carámbanos de agua fría, congelada, que golpean continuamente las piernas y brota sangre de sus heridas. Y todo embarrado, aterido y helado, llego a la puerta y después de golpear y llamar un buen rato, acude el hermano portero y pregunta, ¿quién es? Y yo respondo, el hermano Francisco. Y él dice, largo de aquí, no es hora decente para andar de camino, no entrarás. Ya hay portería, ya hay portero, ya hay hora indecente, ya el fundador no cabe. Entró la institución indebida. Repito, no es que la institución no sea importante, es importante. Lo importante es que no sea un corsé. Y al insistir yo de nuevo, responde, largo de aquí. Tú eres un simple y un inculto. Ya no vienes más con nosotros. Nosotros somos tantos y tales que no te necesitamos. Y yo vuelvo a la puerta y digo, por amor de Dios, acójanme siquiera por esta noche. Y él responde, no lo haré. Vete al lugar de los crucíferos y pide allí. Y le dice Francisco a León, te digo que si tuviera paciencia y no me turbara,
En esto está la verdadera alegría y la verdadera virtud y la salvación del alma. Este texto de la perfecta alegría es el texto de la evolución de la orden, del dolor de Francisco ante la evolución que se ha dado una institución que no cobija, que no protege el carisma de la intuición. Pasemos a otro tema que tiene que ver con esto de la identidad. De un cuento apócrifo sobre San Francisco. Un día, cuando salió del convento, San Francisco se encontró con un hermano, dice el cuento, con el hermano Junípero, que era un fraile simple y bueno, y San Francisco lo amaba mucho. Cuando lo vio, le dijo: hermano Junípero, ven, vamos a predicar. Padre, sabes que tengo poca educación, ¿cómo podría hablar con la gente? Pero como Francisco continuaba a insistir, Fray Junípero le dijo: vamos. Recorrieron la ciudad rezando en silencio por todos los que trabajaban en las tiendas y en los huertos. Sonrieron a los niños, especialmente a los más pobres, intercambiaron algunas palabras con las personas ancianas, acariciaron a los enfermos, ayudaron a una mujer a cargar un pesado contenedor lleno de agua. Y después de haber cruzado la ciudad varias veces, Francisco le dijo: hermano Junípero, es hora de volver a la casa. Junípero le dijo: ¿cómo? ¿Y nuestro sermón? Lo hicimos, respondió el santo sonriendo. Hermanos y hermanas, esa es nuestra predicación, esa es nuestra manera de evangelización. Somos entonces los franciscanos llevados, movidos a evangelizar fundamentalmente desde nuestra forma de vida, desde nuestra manera de ser, desde nuestro saludo cotidiano, desde nuestra espiritualidad. Y en este momento, como decía el teólogo Karl Rahner, en este momento el cristiano es místico o no es cristiano. Y ya estamos en este momento de lo místico. Y lo místico tiene que ver con la forma de vida, con la vivencia de la fe. Una teóloga colombiana llamada Consuelo Vélez, laica ella, dice que lo primero será entender entonces qué significa ser místico. Y ser místico a ojos vistas no tiene que ver absolutamente nada con aquello de retirarse del mundo y dedicarse exclusivamente a los ámbitos que comúnmente llamamos ámbitos sagrados. No, ser místicos es descubrir en el día a día de la cotidianidad la presencia de Jesús. En realidad la mística se refiere a la experiencia, dice Consuelo Vélez, de Dios que tiene una persona de una manera fuerte, profunda, totalizante, que se expresa en su manera de ser y de actuar. Pero aquí es donde viene una necesaria reflexión para discernir cuándo es una experiencia mística o cuándo puede ser simplemente un ritualismo externo. El Papa Francisco nos pide que seamos místicos, pero que seamos místicos de ojos abiertos. La mística de ojos abiertos ve en el día a día el paso del Señor por la vida y lo descubre inmerso en la cotidianidad. Mística de ojos abiertos, en efecto,
significa experimentar a Dios en la historia presente, que responde a ese amor, al amor en esta realidad. Clara de Asís, Beatriz de Silva, Francisco de Asís y muchos hermanas y hermanos nuestros son maestros de la mística y nos enseñan realmente a recuperar un estilo de vida en el que todo nos hable, porque recuperamos nuestra capacidad contemplativa. Por eso, hermanas y hermanos, ser evangelizadores no es una tarea simplemente de enseñanza, sino que es una forma de vivir. Y aquí ya está planteada entonces la evangelización tal como los hermanos y las hermanas entendemos desde nuestros orígenes, desde nuestra vocación inicial. Entonces ahora abro micrófonos. ¿Quién quiere pedir la palabra después de escuchar esta reflexión y agregar a la reflexión que hemos hecho? Entonces, por favor, piden la palabra y yo con mucho gusto les doy. Aura, ¿cómo estás? Tienes la palabra, te escuchamos. Gracias, hermanito lindo, qué alegría verlo. Lo mismo. Bueno, y digo yo que gracias a Dios cerró con broche de oro el diplomado, con la presencia y la sabiduría suya, hermano querido. Dios te pague, Aurita. ¿Cómo estás? Bien, bien, su merced, muchas gracias. Hermanito, su merced, Cuéntame. cuando nombró tres cosas al comienzo, hubo una que se llama movilidad. Esa no entendí bien de qué trata, su merced. La movilidad humana es todo el fenómeno que hay ahora de migración, la Ah, migración, ¿sí? Por eso la familia franciscana mundial ha organizado una institución que se llama Red de Migrantes, ¿sí? oh, ok. Que funciona en América, funciona desde Canadá hasta Chile, ¿sí? Que viene en Colombia tenemos una red de migrantes muy linda porque hace fuerza la migración que se queda en Colombia, ¿no? Entonces, Mm, tuvimos comunidades de migrantes. Quienes se quieran integrar, por favor, hablen con Familia Franciscana, que allá les dicen cómo se hace. Y hay una red de migrantes en Europa que atiende a los migrantes que pasan de África a Europa, que son tan perseguidos, tan sufridos. tremendo. Sí. Si ahorita es eso, la movilidad humana. Gracias, su merced. Ve, con mucho Muchas gusto. gracias, muchísimas gracias. Dios le pague. A ti. ¿Quién más pide la palabra? Rodrigo, qué gusto. ¿Cómo estás? Fray John Jairo, qué gusto saludarlo. Lo mismo. Bien, gracias a Dios. Qué bueno escucharlo y agradecerle pues todo ese conocimiento, toda esa lucha que usted siempre ha tenido desde hace ya mucho tiempo, que no es solamente pues teoría, sino que la vive en su comunidad con los más pobres y con Frañero, etcétera. Fray John Jairo, no, voy a tocar un tema que de pronto es marginal a esto que usted nos ha enseñado. Usted empezó hablando pues de la evangelización y la evangelización necesita evangelizadores. Es decir, Sí, el Señor nos dice que oremos para que haya obreros en su viña, porque la mies es mucha y los obreros son pocos. Y si oramos, el Señor envía obreros, pero también debemos poner pues de nuestra parte todo lo posible. Yo quisiera que usted llevara pues una inquietud que se me ha presentado a mí en estos días aquí en Medellín.
y es la siguiente. Resulta que aquí habían 3 seminarios, que era el de los capuchinos, el de los conventuales y el de los observantes, y al día de hoy no hay ni uno. Es decir, eh, y, y ha habido varias personas de Medellín que tienen inquietud, pues, digamos, religiosa, de ser franciscanos, que quieren ser franciscanos. Entonces hay que remitirlos, pues, a Bogotá o a Cali, etcétera. Pero eso desde allá es muy difícil. Es más difícil, es decir, es 10 veces más difícil que... Es decir, yo quisiera que de pronto ustedes reunidos como familia se plantearan el problema de que en Medellín se quedó siendo una ciudad pues importante que fue muy franciscana y que ha sido muy franciscana toda la vida, que tenemos aquí la casa Pedro Bautista, que están ustedes pues también los de San Pablo, eh, pero, pero entonces de pronto que se repartan, es decir, que en Medellín dejen algún seminario donde el franciscano antioqueño y de estas regiones alrededor pueda acudir con más facilidad. Bueno, simplemente es eso, Fray John Jairo. Ok, Rodrigo, me parece una preocupación que podríamos hablar con algunos. Me parece muy importante. Gracias, Rodrigo. Gladys, tienes la palabra y luego Alfonso. Muchas gracias. Buenas ¿Cómo noches, mi estás? padre. Bien, ¿Dónde muy estás, linda. Gladys? Estoy en mi casa, en mi cuarto, en Suba. Ah, en Eh, Suba, muy bien. sí, me, se me erizó la piel, me hizo poner muy sensible al escucharle decir que cuando se institucionalizó el, pues toda la comunidad y que llega a San Francisco a la hora que llega, eh, como llega después de hacer toda su trabajo, su evangelización y, y no le abren la puerta, no lo dejan entrar. Cuántas veces no somos así tan rígidos en todo? Le cerramos la puerta a nuestro Señor, le cerramos la puerta al que tiene la alegría del encuentro, ¿no? Del amor, de la caridad. Y, y eso a veces nos pasa mucho, ¿cierto? Sí, Que entre nosotros mismos, pues, pues somos así tan drásticos, ¿no? Tan cerrados a lo que es en sí la alegría del dar, del encuentro, de estar con la persona, de sentirla. Entonces eso, no, pues me, me hace pensar en tantas cosas, tantos seres tan frágiles que hay, tantos niños, tantas personas, tantos enfermos, y a veces nos dejamos llevar por unas normas o unas cosas que en sí no tienen el sentido de la humanidad, ¿no? De lo que Dios nos de la indica, intuición, de la intuición, sí, del espíritu, de ser así. Por eso, digamos, así como lo dijo la señora anterior, cerraste con broche de oro al darnos esta charla de la intuición, del verdadero amor de San Francisco y cómo se configuró con nuestro Señor al ser también rechazado por los mismos y, y que es una lección muy grande, ¿no? De que tenemos es que intuir y conocer al otro y mirar al otro a los ojos y sentirlo porque ahí está Dios mismo. Entonces, Gladys. eso Y yo primero. creo, y yo creo lo que tú dices es tan real que, que al perder la intuición y fortalecer la institucionalidad no adecuada a la intuición,
se convierte en un corsé, ¿sí? Que Sí, va, que va estructurando la intuición de tal manera que ya no es la franciscana, ya no es San sí, Francisco. Y entonces ajá, quizá por eso ya no se meten a los seminarios, ya no entran a los noviciados, ¿sí? Porque sí, al parecer ujú, entrar a una orden es como entrar a una institución donde uno entra a doctorarse, ¿sí? A ser un sí, funcionario religioso, no a ser un mm, hermano menor. Y eso es lo sí, que de pronto tiene la institución en crisis. Tenemos que preguntarnos eso. Y no solamente los frailes, la OFS sí, tiene ajá, que preguntarse, a ver, pues ¿caben todos en la OFS o quiénes no caben? ¿Y por qué no caben? sí, Etcétera. Pues no me quiero meter en, en, en el rancho ajeno, pero eso tiene algo que ver. Gracias, Gladys. Alfonso. gracias. Bueno, muy lindo. Gracias, querido hermanito Juan Jairo. Inicialmente saludarlo con mucho cariño y agradecerle esa disertación maravillosa desde sus primeras palabras en el día de hoy. La seguí con un deleite espiritual muy especial, dada su experiencia y la intuición espiritual que lo ha acompañado siempre. Solo dos cositas. La primera, pues fruto de mi poca experiencia y poco conocimiento del franciscanismo, eh, es eso que usted estableció muy claro, intuición franciscana y la institucionalidad que se dio. Indudablemente, eh, son conceptos muy importantes, pero en lo que yo he leído y me he percatado escuchando en los procesos formativos que he tenido a lo largo de mi vida, digo yo acá con todo afecto y con toda humildad, sin querer eh, decir nada en contra, pero indudablemente que la intuición no se perdió, no murió, sino que se transformó. ¿Por qué? Era la época medieval que se vivía, era la época distinta que indudablemente Francisco quiso. Eh, eh, la novedad de Francisco no fue vivir el Evangelio fuera de la unión y de la comunión con la iglesia. Entonces, indudablemente que los años siguientes a Francisco, con las multitudes de frailes de distintas culturas, de distintos países, etcétera, hubo la necesidad de, como dice usted, de encasillar un poco o institucionalizar un poco fruto de los tiempos que se veían venir. Yo digo acá, si no se hubiera dado esa situación, posiblemente no estuviéramos hoy como estamos en el mundo, organizados con un carisma fundacional y con una intuición vigente. La intuición sigue vigente, pero adaptada a la sociedad de cada época. Y segundo, para no ser muy largo, me gustó mucho lo que usted dijo, que yo seguramente se lo he escuchado a usted en otros escenarios franciscanos, de que hoy en la actualidad, en la sociedad en que vivimos, teniendo un Papa Francisco de rasgos espirituales franciscanos, necesitamos hombres y mujeres místicos, místicos, para comprender la realidad en que vivimos y desde nuestra intuición franciscana dar una respuesta coherente al medio, a la sociedad, a la época
que vivimos, ¿verdad? Me pareció ese concepto muy importante, porque a veces nos quedamos por las ramas y no vamos a la esencia de la intuición franciscana que tuvo Francisco. Entonces, muy agradecido por esto, le envío un abrazo fraterno y quisiera dárselo personalmente aquí en Muy bien. Medellín y muy agradecido. Muchas gracias por ese aporte que nos hace crecer como cristianos, sinodales, hermanos todos y como franciscanos. Muchas gracias, hermanito. No, muchas gracias a ti, Alfonso. Hay un catálogo de comportamientos de la intuición que perviven en la familia, ¿sí? O sea, pero el catálogo, y hay varios escritores que traen el catálogo a cuento, ¿no? Eh, Merino, Desbonets, los capuchinos son especialistas en esto de la intuición, del catálogo, y los catálogos van profundamente referidos a aquello de la relación fraterna, ¿sí? Tú llegas a la casa de Aurita y Aurita, siendo franciscana, te dice, ¿quieres un tinto? Su merced, ¿quieres un tinto? ¿Sí? Y lo sientas y Aurita te lleva de la sala al comedor y te da el tinto con el pan de bono, lo que sea, y así los frailes y demás. Cuando se pierde eso, ese que es parte importante del catálogo, ¿sí? Y te atienden en la sala y no te hacen pasar porque es que la madre superiora o el ministro no ha llegado, ya el catálogo va perdiendo, ¿sí? Es, ojo, que es muy importante aquello de paz y bien, ¿sí? De abrazarnos y sentirnos en el abrazo, ¿sí? De preocuparnos por la salud del otro, etcétera. ¿Sí? Busquen los catálogos que perviven en la historia y perviven gracias a la estructura, Alfonso. La estructura, pero la estructura también nos estructuró de tal manera que hay franciscanos de primera, de segunda y de tercera, y los laicos sí que saben de eso. ¿Sí? O sea, realmente es muy importante que entendamos que para San Francisco, Juan Belita era tan importante como León y Rufino. Yo creo que allí tendríamos que preguntarnos muchas cosas, ¿sí? O sea, realmente, ¿quiénes son los dueños de la familia? Yo recuerdo que en una reunión de franciscanos en mi provincia, estaban unos laicos franciscanos en la reunión, era una asamblea general, y un laico dijo, nosotros los franciscanos tal cosa. Entonces un fraile dijo, perdón, ¿tú eres franciscano? Sí, yo soy franciscano. ¿Y quién te dio la El autorización título. para hacerlo? ¿Sí? Y entonces este laico muy inteligente dijo, ¿y quién es el dueño de la chapa? ¿Sí? O sea, ¿quién es el dueño de la espiritualidad franciscana? Y quedamos todos avergonzados porque realmente el dueño de esa marca, franciscanismo, es el Espíritu Santo. O sea, ahí pues ninguna orden, por más OFM que sea, es dueño de la chapa, ¿no? O sea, todos, el espíritu franciscano pertenece, dicen que a la humanidad, ni siquiera a la Iglesia Católica, a la humanidad. Luis Germán, tienes la palabra. Muchas gracias, fraile. Buenas noches, ¿cómo está? De bien y vos. Bien, gracias a Dios. Qué Fraile, bueno. lo que pasa es que creo yo que este mundo que mantiene en su afán, hemos perdido el sentido de la perfecta alegría. Todo lo Ujú. queremos fácil. Le agradezco por recordarnos y hacernos revivir ese sentido que nos dejó como legado San Francisco. Hoy hemos perdido de pronto lo que usted estaba diciendo ahorita, esa familiaridad que de pronto nuestros ancestros, sobre todo los antioqueños, nos enseñaron. Y hoy hemos perdido eso, por el afán que mantenemos, por la rutina, por el trabajo diario. Desafortunadamente hemos perdido eso. Pero si es un deber de nosotros como FS, o mejor como franciscanos, no perder ese sentido,
no solo con nuestra OFS, sino con todas las personas que nos están rodeando. Total, Luis Germán, claro. Mira, Luis Germán, cuando yo llegué a San Pablo en 1976, allá al Seminario San Pablo en la Estrella, yo pasaba de un deseo de ser monje. Yo quería ser monje camaldulense, yo soy de Envigado. Y los monjes estaban en Envigado. Yo quería ser monje hasta que conocí a San Francisco. Ahí ya San Sí. Francisco despertó a San Romualdo. Se lo roba a los comandulenses. Y entonces yo busqué en el directorio telefónico a los franciscanos y encontré Universidad San Buenaventura ahí en San Benito y me fui. Y resulta que me recibió el padre, un santo varón, ya murió, que era el pastor vocacional de la provincia de la Santa Fe, no existía San Pablo, pero me recibió con corbata. Yo, uy, han progresado estos señores, ¿no? Porque yo esperaba un franciscano con hábito, ¿no? Ve, han progresado. Total que me escribieron en el seminario ambiental que se llamaba en la pastoral vocacional y la primera convivencia fue allá en el seminario San Pablo y de allí el hermano Sepúlveda y el hermano Barbosa, que eran hermanos legos, el hermano Sepúlveda aporcando el jardín con un sombrerito, con el hábito remangado, ¿no? Y con el asadón. Y yo dije, ay, aquí todavía hay de esta gente, ¿sí? De esta gente de la intuición. Yo no sabía todavía el tema de la intuición y de la institución. Yo era un pelado, ¿no? De aquí de Envigado. Pero yo, ese viejito Francisco Sepúlveda, hermano lego, jardinero, me enseñó podía ser hermano menor de esos, ¿sí? Porque era el hermano Sepúlveda el que rezaba las horas del oficio y le alcanzaba para aporcar las rosas del rosal de ahí de San Pablo. Y era un hermano profundamente amoroso, cariñoso con nosotros, era un abuelo, era un viejito. De esa gente existe entre nosotros, ¿sí? Existe entre nosotros gente así de simple, de sencilla, de cordial, cordiales de corazón, ¿no? De afecto. Esa es nuestra vocación. O sea, el carisma no se ha roto, permanece, pero no hay que dejarlo perder, porque si nos hacemos los tontos, se pierde. Porque como decías tú, Luis Germán, esta acelere de la vida nos hace perder el qué hubo, cómo estás, qué has hecho, en qué te puedo servir, nos hace perder eso. Sí, Ana señor. Janet, Bien, muchas gracias. bien. Ana Janet, tienes la palabra. Paz y bien, hermanos. Hola, Juan Jairo, ¿cómo ¿Cómo estás? estás? Qué ¿Qué has alegría hecho? ver. Bien, sí, Eh, señor. Qué bueno. Muchísimas gracias por tu compartirnos tu experiencia, por tu charla. Y mira que te voy a comentar algo. Eh, yo estuve mucho tiempo tratando de conseguir la leyenda de los tres compañeros y no la conseguía, no la conseguía. De pronto un día llegó mi hermana y me la trajo y dije, mira que la conseguí en tal parte. Y cuando yo me pongo a fijarme, pues yo dije, esta gráfica a mí como que me parece conocido, como que aquí hay algo conocido. Y cuando me doy cuenta, pues dice que tú hiciste la carátula de la gráfica de la primera y es tu pintura, ¿no? Entonces yo sí decía, pero es que esto me parece como muy conocido, como muy de nosotros, como quién. Porque lo Mm, primero que ve uno es no sé si la alcanzan a ver. sí. Sí. Entonces, gratamente, quedé feliz y gratamente yo dije, sí, esto es lo mío y está súper, súper interesante. No lo había, mira, en todos estos años, pero yo no lo había conseguido, no había podido. Y mi hermana me lo trajo, imagínate. Y cuando veo, Sí. pues aquí está Juan Jairo, que él fue el que nos hizo la gráfica. Ana Janet, te cuento una cosa. Mi maestro de novicios fue Fernando Uribe. Sí, Y Fernando Uribe nos decía, pues gran franciscanista, y nos decía que la leyenda de los tres compañeros era una leyenda para mayores de edad. sí, Entonces,
Entonces el otro le decía, pues, pero ¿por qué? Entonces dice, porque después de escribir la primera de Celano, la segunda de Celano, aparecieron otras leyendas contradiciendo cosas de esas primeras, ¿no? Sí, Y una de ellas era esta, la leyenda de los tres compañeros. Te sí. voy a invitar a ustedes, a todos y a Ana Janet, que busquen una película que se llama Francesco. Sánchez. Francesco de Liliana Cavani. Francesco es una película filmada desde el texto de la leyenda de los tres compañeros. Ay, qué bueno. De hecho, empieza la película, los tres compañeros allá levantando una tolda en un monte, porque han invitado a Clara que les ayude a hacer la memoria de Francisco. Y entonces dicen, no, ella no Ya, viene porque está muy enferma y ta, ta, ta. Y aparece Clara, y Clara aparece sin velo, ¿no? Aparece una mujer joven, común y corriente, pues con el cabello corto, sí, muy, muy raro en la Edad Media, y empiezan a recuperar la memoria de Francisco. Los tres compañeros tienen una cosa muy interesante. Mientras los otros escritores dicen que a Francisco el Cristo de San Damián le habló, desplegó los labios y le dijo, le para mi casa, cosa que seguramente no pasó. Los Cristos no hablan, ¿sí? sí. Pues en la Tenemos leyenda de los a ver cómo estaba Francisco. En la leyenda de los tres compañeros dicen que Francisco mirando ese Cristo sintió que Cristo le habló en el corazón y le dijo, repare esta capilla que se viene abajo. Eso sí es real, ¿sí? Sí. Cuando las cosas hablan, ¿no? Yo creo que es tan No, importante. Entonces todo está tan leyendo, interesante, los ejercicios, mejor dicho, yo estoy matada. Ay, si tú dices, eso es para mayores de edad, tal vez era que antes no merecía tener el libro, por eso no lo había conseguido. Entonces de pronto estoy ya gateando y por eso sí, me lo trajeron. maravilloso, Ay, maravilloso. Dios te bueno. bendiga. Bueno, Amén, Ana amén. Janet. ¿Es Liliana Cavalli? Liliana Cavani, sí. Cavalli. Liliana Cavani una directora de cine italiana que es además comunista, es atea Sí. y lee a San Francisco, pero es maravilloso, maravilloso. Ay, pero eso si tuvieras todo lo que les quieren a uno de otras denominaciones cuando es franciscano, eso es espectacular. En el país eso hay tantas cosas. Claro, Jairo, mil gracias, Dios te bendiga, un un abrazo. abrazo. Cuando vengas a Bogotá de pronto nos podamos ver en un momentico, tomar un tintico, no sé, cualquier cosita. Tomarnos un chocolate con un quesito derretido. Ay, sí, qué rico. Dios te Muy bien, guarde, mil gracias. bueno, un abrazo. Muy bien, Bueno, ¿quién más pide la palabra? Ya faltan 5 minutos para irnos. ¿Quién más quiere decir algo? Alicia, ¿vos no quieres decir nada? Vos apareces ahí calladita. Alicia Careazo. Padre, todo lo que usted dice está, fraile, lo que usted dice es cierto. ¿Cómo Sí, no, estás? Bien. bien, fray, bien, gracias, fray. Muy ¿Dónde bien. estás? ¿Dónde estás? Yo vivo en Galapa, estoy acá en el Atlántico. Estás ahí en Santita Barranquilla. Muy bien. Sí, yo vivo acá en Galapa. Aquí estuvieron ustedes, Sí, ahí estuvimos viviendo, sí, en Galapa, ¿no? sí. Estuvieron viviendo aquí en mi casa, en la casa esta. Ah, sí. Exactamente. Interesante. Muy- Estuvieron aquí, yo estaba por fuera y ellos estaban acá. Ok. Hermana Sarita, la hermana Sarita les autorizó. Sí, 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 sí. Creo que recuerdo. Creo que hasta estuve visitando porque yo vivía en Sincelejo. Ah, Entonces bueno. visitaba a los de Galapa. Muy bien. Cuando usted guste puede volver. Muchas gracias, te agradezco. ¿Quién A más? puerta abierta. Bien. ¿Quién más quiere pedir la palabra? Nos vamos entonces. Démosle gracias al Señor por esta reunión de hoy. Pidámosle la bendición al Señor, que es un Dios de la vida y del amor, de la fraternidad, que nos bendiga a todas y todos. Digamos
Que el Señor nos bendiga y nos guarde. Amén. El Señor nos muestre su rostro y tenga misericordia de nosotros. Que el Amén. Señor nos Vuelva muestre su su rostro rostro y hacia tenga nosotros y misericordia nos de conceda nosotros. la paz. Amén. Que el Señor nos bendiga en el nombre del Padre, del Hijo Del y Padre, del del Hijo y del Espíritu. Espíritu Amén. Santo. Amén. Tengan una feliz noche. Gracias, Chao, Descansen. chao. Bueno, bye. Dios Gracias, te Fray. bendiga. Feliz noche Muchas para gracias. ustedes. Hasta Feliz luego. noche para Feliz todos. noche para Buenas todos. noches. Chao. bendiciones. Chaito, pues. Pórtense bien y lleguen temprano a la casa que está lloviendo mucho. Ahorita pórtate bien. Bueno, bueno, así lo haré. Muy bien, muy bien. Chaito. Comportemos Fray Juan Pablo, no qué con alegría verlo. Camilo Barrera, ¿cómo estás? No te había visto. Chao. Muy bien. Chaito, pues. Chao, chao. Ay, muchas gracias.